y esto que tengo aquí es grasa, pero cuando la grasa se acumula en las vísceras, la grasa visceral se vuelve peligrosa y pone en riesgo sus órganos. Digámosle adiós a este montón de grasa de la mano de la doctora Katherine Sanfeld. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan peligroso es la grasa visceral, doctora? Bueno, esta grasa es la grasa más peligrosa para la salud realmente, porque se ha encontrado que, por ejemplo, aparte de muchos factores que pueden aumentarla, ¿verdad? Sabemos que la ingesta en exceso, la falta de ejercicio, pero sobre todo un factor que nos cuesta, que no podemos controlar, la edad. Y con la edad se acumulan cierto tipo de células dentro de esta grasa que está en esta parte de acá y que pierde, digamos, la función de generar energía para quemar grasa. Entonces, no se puede, cuesta mucho quemar esta grasa de acá porque con la edad se vuelve disfuncional. ¿Y por qué conforme vamos aumentando la edad empezamos a guardar más grasita, doctor? Es justamente por esa razón. Entonces, ¿verdad? Son factores que son muy difíciles de controlar, pero con más razón tenemos que tener más cuidado con lo que estamos comiendo y con el ejercicio que estamos haciendo. Como dicen, ay, yo a los 20 años dejaba de comer, no sé, un día y ya bajaba la grasa. Y no pasaba nada. Ya a los 50 años eso no Olvídese pasa. de eso, ¿verdad? Claro, la tarea es mucho más difícil. Doctora, ¿por qué la grasa que se acumula alrededor de la cintura es la más peligrosa? Bueno, varios factores definitivamente. Primero, ese tipo de grasa genera más colesterol, ¿verdad? Entonces también vemos que las personas conforme van avanzando la edad, van teniendo más colesterol alto, suben los triglicéridos y se produce también otro fenómeno que se llama resistencia a la insulina, que ocurre cuando el cuerpo deja de procesar o metabolizar bien la glucosa de los alimentos que consumimos. Se eleva la presión arterial también, ¿verdad? Y cuando vemos todo este conjunto de factores a la misma vez en una persona, tenemos lo que se llama síndrome metabólico, y esto se relaciona con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, y sabemos que esta es una de las causas principales de muerte en nuestro país. Lo primero cuando vamos donde el doctor o la nutricionista es que nos empieza a medir la cintura, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Cuánto debería medir una cintura que tal vez? Claro, por supuesto. Como le digo yo siempre a los pacientes, realmente la medición más importante no es el peso, no es el porcentaje de grasa, es lo que nos diga la circunferencia de la cintura. Son las tallas. Es la talla y sobre todo la grasita que se acumula en esta parte de acá, ¿verdad? Porque como mencionamos es la grasa más peligrosa. Entonces, por ejemplo, en hombres hay varios criterios de clasificación que podemos utilizar, pero digamos que el más light, por decirlo así, si los hombres tienen más de 102 centímetros en la cintura, ¿verdad? Que en los hombres medimos la circunferencia, digamos, la más grandecita. De lado a lado, sí. A nivel de la cintura. En las mujeres medimos un poquito más abajo, como digamos... Donde uno dice las pistolas. Sí, más o menos, más o menos. Sí. De la espina ilíaca un poquito más para arriba. En mujeres 88 centímetros. ¿Verdad? Si tenemos más de eso, significa que estamos acumulando mucha grasita en esta parte y como digo, es la grasa peligrosa, tenemos que cuidarnos porque queremos llegar a envejecer saludablemente. Entonces, eso es muy importante. ¿Esto es medición sobre edad, doctora? ¿Depende de la edad o no? ¿Eso no tiene nada que ver? No, definitivamente no. Sabemos que con la edad, como digo, cuesta más bajar la llantita, ¿verdad? La famosa llantita. Pero, por ejemplo, o sea, es ya a partir de ser adultos. Ahora, hay otro criterio de clasificación que es el que a mí me gusta utilizar más, que va en base a la altura. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un hombre que mide, qué sé yo, 1,65 m, 1,70 m, a un hombre que mide 1,90 m, ¿verdad? O sea, va a tener mucho más cintura. Sí. Entonces, para esto lo que hacemos es, si conocemos nuestra edad, la circunferencia de cintura tiene que ser la mitad de la altura. Entonces, ¿verdad? Para alguien que mide 1,80 m, decimos 90 centímetros. ¿Cómo? A ver, ¿me puede medir? Claro, aprovechando que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo ando, porque últimamente ando mal portadillo. Ve, por aquí estamos en 86 centímetros. Estamos sobrados. Estamos pura vida. Ah, bueno, ¿eh? ¿Cómo hacemos para darle un freno a esa grasa, doctora? Porque vamos a arrancar, nos medimos y decir, no, hasta aquí. Sí, correcto. Okay, hay cambios en la alimentación que yo digo que son importantísimos de hacer. El primero, y yo creo que ¿verdad? Es de los más importantes, es revisemos nuestro consumo de carbohidratos o de harinas y tratemos de comer mucho más integral, ¿verdad? Bajarle al azúcar y bajarle los carbohidratos refinados, es decir, cambiemos ese baguette, por ejemplo, por un pancito integral. Bueno, ¿qué le ponemos al pancito integral? ¿Verdad? Claro, sí, aquí lo tenemos delicioso con aguacate, con unas semillitas de linaza, que de paso, ¿verdad? También con la edad, sabemos que en las mujeres
toda la parte metabólica, ¿verdad?, empieza a cambiar por la menopausia. Y la linaza está llena de fitoestrógenos que son súper importantes. Entonces ahí tenemos un buen vehículo. Luego, por ejemplo, también tratar de comer más frijoles, ¿verdad? Yo siempre digo más frijoles que arroz. Como más fibra, ¿verdad? Más fibra, exactamente, porque primero nos llena más y no nos sube tanto la glicemia, entonces nos ayuda a no acumular tanta grasita en esta parte de acá. ¿Verdad? Otra cosa que podemos hacer también, por ejemplo, a nivel de los tubérculos o los carbohidratos harinosos, los vegetales harinosos, sabemos que la papa también se metaboliza muy rápidamente. Entonces, en vez de comer más papa y yuca, podemos meter más camote, más ayote sazón. Por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, una cena liviana, ¿verdad? Algo como rico para comer en la noche, una cremita de ayote, ¿verdad? Que podemos hacer, que es muy sana, es muy rica, está llena de vitamina A, ¿verdad? Sencilla de hacer, puedo hacer para varios días, así no tengo que cocinar todas las noches. La y es gente sencillo. dice, primero, bueno, voy a bajar grasa, voy primero a limpiar mi cuerpo. Primero hay que limpiarlo, se puede hacer un estate quieto de una vez. No, podemos ir haciendo cambios, de hecho, paulatinamente. ¿Verdad? Se ha visto que, por ejemplo, las personas que tratan de abordar todo de un solo, generalmente, ¿verdad?, terminan un poco como que no les dura los cambios. Entonces es mejor ir haciendo cambios poquito a poco, ¿verdad? Y haciendo cosas que sean sostenibles y que al final de cuentas tengamos mejores hábitos de alimentación, que realmente es lo que queremos hacer. Doctora, ¿en qué medida usted empieza a cambiar el pancito, a eliminar un poquito más el arroz y usted va viendo que esto se va disminuyendo poco a poco? ¿Pero en cuánto tiempo, más o menos, doctora? Sí, eso depende de cada persona, ¿verdad? Eso no puedo decir, no es magia, ¿verdad? Como todo, pero definitivamente si las personas que tienen exceso de grasa en la cintura empiezan a hacer cambios, yo siempre digo, súper importante asesorarse con un nutricionista, ¿verdad? Porque nos va a examinar la alimentación y decirnos qué cambios podemos ir haciendo en las comidas que nos van a ayudar a estar mucho más saludables. ¿Y qué pasa con esa persona que tal vez tiene esas llantitas y empieza a comer bien, pasan los meses y dice, no he cambiado nada, me midieron y no he hecho absolutamente nada? ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué otro factor? Ok, ejercicio, ¿verdad? También hay que revisar muy bien la parte de ejercicio. Sobre todo ahora que hay tanta gente, por ejemplo, trabajando en la casa, la vida se ha vuelto mucho más sedentaria, ¿verdad? El tema con los gimnasios, que tienen restricciones, ¿verdad? Entonces, como que el tema del ejercicio siempre cuesta, pero es muy importante, ¿verdad? Y sabemos que como mínimo deberíamos estar haciendo 150 minutos de ejercicio cardiovascular por semana y por lo menos 2 sesiones de 20 minutos de ejercicio de resistencia. Entonces estamos hablando que pueden ser unas 3, 4 sesiones a la semana. Ese sería el rol de ejercicio. Claro, por supuesto, hay que moverse todos los días. Bueno, si no nos movemos, recordemos que esto que está aquí, eso se siente muy cómodo aquí, ¿verdad? Eso le encanta estar aquí. Pero esto es energía en potencia. O sea, esto está esperando que usted lo gaste. ¿Verdad? ¿Cómo lo gastamos? Haciendo ejercicio y comiendo mejor. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, la grasa no se va a quemar. ¿Verdad? Tenemos que darle una razón al cuerpo para desalmacenar esa energía. ¿Verdad? Ahora, otros ejemplos que te traigo por acá de comiditas que son deliciosas, fáciles de preparar y que van de acuerdo a este objetivo que queremos trabajar. Por ejemplo, este es un desayuno buenísimo. Buenísimo. Que podemos dejar la avena reposando en leche. ¿Cuál leche? La leche que nos guste más, leche de almendra, leche descremada. La dejamos reposando en avena, la avena en la leche la noche anterior y la mañana siguiente ya está suavecita. Le ponemos un poquito de fruta, le ponemos canela, la canela nos ayuda a metabolizar la glucosa también. Esto a nivel de merienda, ¿verdad? Por ejemplo, un yogur natural, le ponemos un poquito de fruta encima, algunas semillitas saludables. Vean que estamos mencionando también mucho grasas saludables. Estoy viendo que incluye mucha fruta, pero hay frutas que tienen mucho azúcar. ¿Deberíamos evitar algún tipo de frutas en en esta pausa? En esta pausa, todas las frutas tienen azúcar, todas. ¿Verdad? Unas tienen azúcar que se metaboliza más rápidamente que otras, pero si yo hago un tamaño de porción adecuado, todo está bien. ¿Verdad? Si yo voy a la feria y me compro 1 kilo de mamones y me lo como todo viendo tele. 36 mamones viendo tele. Demasiado, exacto. Pero si yo le pongo un poquitito de fruta a mis comidas, digamos a una merienda, a un desayuno, está perfecto. ¿Verdad? Entonces todo va mucho con el tamaño de porción.
alimentos que no, si estamos en ese momento no, yo corto con esta grasa, ¿cuáles alimentos simplemente no pueden estar? Ok, como digo, muchas harinas, ¿verdad? Es de mucho baguette, mucho arroz, reposterías en las tardes, ¿verdad? Eso. La enchiladita, ¿verdad? No, la Calentica. enchiladita no se Nada puede. de eso. ¿Qué va? Las frituras, Ajá. ¿verdad? La papa frita, la empanada frita, la yuca frita, los patacones, eso definitivamente también mejor evitarlo. Si tenemos freidora de aire, quitémonos el antojo con alimentos preparados en la freidora de Que aire. es porque lo último que uno come es lo que se va a guardar el cuerpo hasta que amanece, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la hora indicada como para dejar de comer? Ok, hasta aquí ya paro mi comedera. Uno siempre dice, no es sano comer muy tarde de noche, ¿verdad? No hay un estudio que me diga que tiene que ser a tal hora, pero definitivamente 6, 7, digamos 8 de la noche como máximo, el cuerpo sí definitivamente necesita un periodo de ayuno para poder descansar, para poder reparar masa muscular, para poderse regenerar. Y el hecho de estar digiriendo, ¿verdad? A las 11 de la noche, a medianoche, o sea, es muy pesado para el cuerpo, entonces no es lo recomendado. A la hora de buscar la calidad de la proteína, estamos buscando atún, pollo, pescado, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto de proteína en el cuerpo necesitamos, por lo menos en un día? Ok, importante con la proteína, ¿verdad? Recordemos que la proteína produce un poder de saciedad, ¿verdad? Yo puedo comer, digamos, el pan blanco, la enchilada, y eso no llena, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo le meto proteína a mis comidas, le pongo el huevito en la mañana, ¿verdad? Un pedacito de pollo en el almuerzo, ¿verdad? Me sostiene, ¿verdad? No me dan esos picos de hambre. Entonces, ayuda mucho a controlar la ingesta durante el día, sobre todo las meriendas de la tarde, ¿verdad? Que yo sé que para muchas personas es el momento donde es, uy, es que llega la tarde, ¿qué es esta hambre? ¿Qué es esta Qué rico el ansiedad? cafecito con la galletita y ¿verdad? Claro, pero entonces, por ejemplo, la galletita no llena, ¿verdad? Hay que comerse muchas galletas para llenarse. Sí. Entonces, mejor buscar, digamos, esto puede ser perfectamente algo que podemos comer en la tarde. Entonces, uno se come la tostadita integral, le pongo quesito, le pongo aguacate, le pongo frijoles molidos, por ejemplo, y eso sí satisface. Entonces, ayuda a llegar a la cena con menos hambre. Doctora, ¿le devuelvo su grasa? Claro. Muchísimas gracias por los consejos. Claro, ¿no? Con todo